en Reporte Meridiano hablaremos de un tema polémico, la llamada generación de cristal. Así es, una generación señalada por ser muy sensible, pero con una realidad social completamente diferente a la de sus antecesores. Bueno, y es típico hacer comparaciones entre una generación y otra, pero resulta frecuente escuchar aquella frase que reza: en mis tiempos no era así. Pero dejemos que sea nuestro compañero Daniel Álvarez quien aborde este tema hoy en el Reporte Meridiano, Generación Y versus Generación Z. Daniel. Claudia, Héctor, todos en casa, muy buenas tardes. Ustedes lo han mencionado, desde la crianza que recibieron hasta cómo afrontan ciertos temas. La generación Z ha sido ampliamente señalada por ser un tanto más delicada, incluso muchos la llaman de cristal, pero ubiquémonos en el tiempo. De 1946 al 64 se les llama Baby Boomer, conocidos de esta forma por el aumento de la natalidad para la fecha. A ellos les costaba adaptarse a la tecnología y añoran el pasado. Pero tenemos otra que es la generación X, son desde 1965 al 80. Vieron grandes avances tecnológicos, conocieron los primeros videojuegos y el inicio de las computadoras. También tenemos otra por acá que son los conocidos Millennials o generación Y. Son los nacidos entre 1981 y el 96. Ellos son conocidos como nativos digitales, pues crecieron junto al avance de la tecnología. Pero tienen frustraciones y sueños rotos, pues les costó independizarse y muchos de ellos son inmigrantes. Bien, ya los vimos, y la generación que nos trae hoy al estudio es la denominada generación de cristal o Z, también conocidos como Centennials. Se ubican entre 1997 y 2010. Nacieron con la tecnología plenamente desarrollada, redes sociales y tienen una vida digital. Pero una generación irreverente, sensible, que visibiliza sus emociones y problemas sociales. Esa es la llamada generación de cristal. Vamos a ver este material. La generación también llamada Centennials fue más comprendida de forma afectiva durante su crianza. Tienen más intolerancia a la frustración y dificultades para lidiar con algunas carencias. A nivel profesional, por ejemplo, está lidiando con mucha más competencia, pues ahora la competencia es a nivel mundial, los requisitos para estudiar son cada vez mayores o para ejercer una carrera o un oficio. El tema económico también es un dolor de cabeza. El estar expuestos a sobreinformación les estimula la ansiedad. Hay quienes dicen que es una generación que tiende más a la melancolía o a la nostalgia, a sentirse tristes, puede ser. La verdad yo no lo sé en términos estadísticos. Lo que sí creo y he visto en la consulta es que son una generación mucho más consciente de sus emociones. Si a esto le sumamos la conciencia de la incertidumbre a futuro y la dificultad para estas oportunidades económicas y laborales, entonces tiene sentido que sea una generación un poco más ansiosa. También son más conscientes de los problemas afectivos o sociales de las generaciones anteriores. ¿Por qué le dicen la generación de cristal o porque usan esto como un término algunas veces despectivo ofensivo? Porque dicen que se ofenden por todo. Y esto es porque es una generación que ha llevado luchas importantes, es decir, llevan la lucha del cambio climático, por ejemplo, todo el tema de body shaming, la lucha de la comunidad LGBTI. Daniel, ¿cuál es el principal factor que influye en la llamada generación de cristal? Claudia, las características de una generación no la determina el periodo de tiempo en el que se nace, sino los factores sociales, políticos y hasta económicos a los que se enfrentan. En el caso de la generación Z, el uso y abuso de la tecnología marca el camino de quienes pertenecen a ella. Podemos decir que se refugian detrás de las pantallas. Incluso se han desarrollado patologías que la ciencia estudia. En el plano físico, el sedentarismo causa obesidad, hipertensión y dificultades en la visión. También problemas psicológicos o neurológicos, como déficit de atención, bajo rendimiento escolar en el caso de los niños y problemas conductuales y de relaciones sociales. Ese intercambio, que es indirecto,
es diferente a la cotidianidad presencial del día a día, le da a esos muchachos, a esa juventud, menos herramientas y menos fortaleza en el proceso de construcción de su propia identidad. Se acostumbran a la supuesta protección que les dan los dispositivos. Entonces, eso genera problemas emocionales, psicológicos, de autoestima y los hace mucho más sensibles a ciertas cosas. Y a la vez vulnerables, pues la vida real no se parece a la de los ordenadores. Según una investigación de Panda Security, el 38% de las personas sufren ciberacoso a diario en redes y lleva al 25% de los estudiantes que lo sufren a autolesionarse. Esta es una marcada diferencia con generaciones en las que la tecnología no era la principal herramienta de socialización. En el esquema de la socialización anterior, históricamente, se resolvían de manera más temprana y dotaban a las personas de una mayor tolerancia y de una mayor fortaleza frente a ciertas cosas. Al inicio hablábamos de la formación en casa. ¿Es cierto que afecta su conducta, Daniel? Héctor, un punto que diferencia a la generación Z o de cristal a otras es la crianza. Algunos señalan que hace falta la rigurosidad de antaño. Vamos a ver lo que nos dijeron en la calle. La generación de nuestros padres y nuestros abuelos sí como que eran un poco más rígidos y pues tal vez hayan cosas que para ellos ahora como que no las puedan tomar con la misma tranquilidad que pues no sé, la generación de ahora lo pueda tomar. Creo que es como un tema de perspectiva y crianza. Por ejemplo, ¿qué cosas ellos no entienden tanto que nuestra generación sí? Por ejemplo, no sé, los temas de homosexualidad, tal vez para ellos obviamente en su época era mucho más entendible el hecho de que sea hombre y mujer a que sean dos mujeres y que sean dos hombres. ¿Usted considera que esta generación es más frágil que la de usted? Sí, sí es. Tiene que ver con un tema de crianza. ¿Cómo la criaron, por ejemplo, usted y cómo ahora crían a los niños? Ah, bueno, la verdad que a nosotros nos criaron con, ¿cómo te diría yo? Con mano dura. Sí, sí, porque mi padre era, wow, que apenas me decía, venga acá, y yo volaba. Las brechas generacionales están a la orden del día. Un tema que toca los extremos es la música. Para unos adaptada a nuestros tiempos, para otros una evolución lamentable. Ah, no, ni decirlo. Ahorita en realidad que la música de ahorita, no sé, no tiene, algunas yo no les veo sentido. Y otras es pura vulgaridades, o sea que antes no, antes era otro tipo de música. Hay salsas que escucha mi papá que son muy explícitas, pero me imagino que para el tema de su época ellos lo decían como más romántico o más sutil, cuando ahora lo dicen muy obsceno y muy vulgar, pues. Y si hablamos de humor en redes sociales, hemos visto que han cancelado a comediantes por chistes que pueden herir sensibilidades, como percibe el humor esta generación. Claudia, este es un tema bastante interesante porque el humor ha sido un punto importante en esta generación. La comedia apunta a grupos sociales minoritarios o temas sensibles y ha causado revuelo e incluso hasta condena. Vamos a escuchar lo que piensan los expertos. Es importante entender las diferencias. Lo que para mí es humor puede no serlo para ti y eso es totalmente válido. Este puede ser una de las debilidades de esta generación, que también por el efecto del internet pueden tener mayor e irónicamente o paradójicamente pueden tener mayores dificultades para lidiar con las diferencias. Porque en internet, si bien tenemos la democratización de la información, es decir, supuestamente tenemos acceso a todo, también nos hemos acostumbrado a ver solo lo que nos gusta. Y cuando vemos algo que no nos gusta, el comportamiento suele ser atacarlo. El humor es entendido de forma diferente por las distintas generaciones. La llamada generación X, es decir, los nacidos desde 1965 al 80, podían tomar la comedia o chistes con mayor tolerancia.
La generación de los centennials no. Son más vulnerables a rutinas que puedan señalar de alguna manera o incluir a grupos sociales minoritarios como afrodescendientes, comunidad sexodiversa, personas con discapacidad e incluso el machismo. Por lo que hacen uso de las redes sociales para, como se dice ahora, cancelar a comediantes. Es decir, mostrar su desacuerdo con dichos comentarios y hasta dejar de seguir o hacer que las cuentas de los humoristas sean suspendidas. Sin embargo, desde la sociología aseguran que el humor actual requiere de mayor preparación. Creo que se han transgredido algunos límites éticos y sociales en ciertas ocasiones, precisamente por una suerte. A ver, nosotros vivimos una característica de este tiempo, es lo que Vargas Llosa en algún momento calificó como la sociedad del espectáculo. O sea, aquí priva más lo mediático, lo que causa un impacto inmediato, que lo que sea éticamente correcto. Bien, ya vimos aspectos y características de esta generación, pero la pregunta es, ¿hacia dónde va nuestra sociedad? ¿Se están forjando individuos o más sensibles? ¿Son de cristal o son más transparentes ante la sociedad? Pareciera que lo que se está construyendo es una sociedad más fácilmente manipulable, en la medida en la cual los individuos como sujetos sociales construyen su identidad de formas que la hacen frágil. Efectivamente, yo sí creo que un niño de hoy, desde el punto de las habilidades sociales, es mucho más débil que mi papá o que mi abuelo. Gracias, Daniel. Sin duda, hoy nos llevamos la reflexión sobre lo importante de dotarlos de herramientas sociales durante la crianza. Bueno, y también entender de que se trata de una generación más consciente de diversos temas sociales y que en todo caso no se debe atacar, sino entender y conocer. Claudia, Héctor, lo importante es llegar al equilibrio entre la transparencia y la sensibilidad de esta generación y los desafíos sociales y tecnológicos que vienen. Nos vemos en otra entrega del Reporte Meridiano. Tengan todos feliz tarde.